La evolución del manga a través de las décadas. Les dejo este hilo y pues vamos a revisarlo. La popularización de lo que vendría a ser el manga se dio en la época de los 50s y 60s a través del autor de Astro Boy, Tezuka. Aquí nos dicen que el maestro Osamu fue el pionero en introducir lo que vendrían a ser los característicos ojos super gigantes en lo que vendrían a ser el anime y las emociones, las expresiones de cara que sean tan, pero tan expresivas, o sea, que se vea completamente a lejos puedes ver si está triste, si está preocupado, si está contento. También Tezuka fue uno de los primeros autores en generar una versión, una mujer sumamente fuerte e introducirla en el mundo de los mangas con su obra llamada La Princesa Caballero, con un diseño de personaje bastante más complejo de lo que era anteriormente el manga. En lo que vendrían a ser los 70 y 80 vemos cómo se ramificó lo que vendrían a ser los géneros del manga. Ya no había nada más mangas para pues adolescentes, jóvenes adultos, ¿sabes? Sino que ya empezó a existir una cantidad de tramas en el manga mucho más maduras, todavía más para niños pequeños, pero sobre todo se empezó a ver una cantidad de pues obras que ya no tenían mucho que ver con lo que anteriormente nos daban. Y por ejemplo, Devilman es una de las grandes obras de hace muchísimo tiempo, que literalmente es una oda a lo que vendría a ser, no sé, la destrucción. Y en serio, la destrucción mala. Temáticas mucho más maduras, mucho más oscuras, las cuales no se veían para nada en esa época. Y pues aquí tenemos uno de los paneles, o sea, ya no se parece nada a lo que era Astro Boy o La Princesa Caballero, o sea, para nada. Luego tendremos a Yoshihiro Tatsumi, el cual pues hizo The Pushman and Other Stories y pionero de un movimiento más realista, un poco más maduro, explorando las profundidades de lo que vendría a ser la humanidad y pues los temas de pues la vida adulta. Ya podemos ver aquí, ya no era tanto como una tipo de expresión de la destrucción, de algo muy entretenido, algo que realmente nada más quieras que sea divertido de ver, sino que aquí ya empezamos a explorarnos a nosotros mismos, teniendo un estilo un poco más realista de lo que vendría a ser la vida y por supuesto tocando temas mucho más adultos. Por ejemplo, aquí este vato solito, caminando por la calle. El sonido de lo que vendrían a ser los camiones. Arte. La época de los 80 y 90, la época de lo que vendría a ser el shonen y el shoujo ya establecidos directamente como un manga propio y una denominación en sí misma. O sea, aquí tenemos a Masamune Shirow, a Ghost in the Shell, por ejemplo. Tenemos Ghost in the Shell, o sea, una de las grandes obras de todo lo que vendría a ser la siguiente generación. O sea, aquí enseñándonos que es los cyberpunk, la cantidad de detalles que tienen los mangas ya. O sea, ya se empezó a profesionalizar y a preferir un diseño muchísimo más complejo que antes. Luego tenemos a Rumiko Takahashi con el arte tan sumamente detallado en Inuyasha y asentando lo que vendría a ser el estándar del manga shoujo. O sea, el manga shoujo es lo que es hoy en día, principalmente por Inuyasha. O sea, Inuyasha dio todo lo que vendrían a ser los cánones del shoujo. Ya se vio un tipo de dibujo más complejo, mucho más adaptado. Podemos ver también que pues este tipo de diseños eran muchísimo de la época. Y en la época de los 90s a los 2000s tenemos las diversas expansiones que sufrió el manga, obviamente, con los diseños sumamente complicados que tenía en Sakura Card Captor y también los diversos personajes que habían y los diversos diseños de personajes que habían, por ejemplo, en Sailor Moon, a su vez de elaborados mundos que se construían a partir de ellos. O sea, aunque ya los teníamos antes, por ejemplo, en Dragon Ball, pero aquí ya se empezó a elaborar más una construcción de mundo que fueran realmente complejas y que pues podrían construir con una seriedad, o sea, es más elaborado. Y tenemos lo que vendría a ser el día de hoy en el manga. Las representaciones que nos dan aquí en el tweet vendrían a ser Shingeki no Kyojin, obviamente. O sea, este es un anime sumamente bueno, de lo mejor que he visto jamás en la vida. O sea, seguramente vaya a ser de los mejores animes de la historia. Y tenemos a My Hero Academia, que es un manga shonen de los más famosos y reconocidos por todo el mundo. Aunque no creo que mucho menos sea el mejor shonen que hay. De la misma manera podemos ver que hoy en día también
también la diversidad que hay de géneros a lo largo de todo el manga es sumamente más espectacular. Pero también lo que sí podremos ver y demostrar ahora es la cantidad y la calidad del dibujo que hay ahora en las ilustraciones que hacen los mangakas dentro de su propio manga, teniendo lo que es para mí la mayor calidad que se ha visto jamás en los mangas. Obviamente también depende de lo que vendría a ser la historia, depende del mangaka, depende de muchos otros factores, pero en general yo creo que la media de la cantidad de mangas que hay ahora y la calidad del dibujo y de la historia que hay, sin duda alguna llegan a ser de los mejores que hay y que han habido. Y díganme ustedes, ¿qué les parece lo que vendría a ser la evolución del manga a través de las décadas? A mí me pareció bastante entretenido. Yo creo que faltan muchísimas cosas que destacar, muchísimos otros mangas, otros animes que realmente son preceptos, que realmente son y marcaron precedentes y puntos y apartes, pero en general es un muy buen hilo, el cual nos puede ilustrar de una buena manera lo que ha sucedido en el manga a través de las décadas. A su vez, síganme si no lo hacían, denle like, se los agradecería muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye.